Muy buenas tardes amigos del mundo, Jagat Bandhu. Les habla como siempre su amigo Gaura Prenswami, grabando directamente en Casa Sándalo, que es una expansión del Siva Sangha, se llama Gaura Mandir, Centro Piloto para Educación y Formación de la Conciencia. Nos encontramos en Sudamérica, Lima, Perú. Hoy día, pues la verdad que todos los días son especiales para uno, todos, no hay ningún día que sea malo. Todos los días son especiales y todos los días son únicos. Todos los días son especiales y todos los días son únicos. Hoy tenemos por cuarta vez la visita de nuestro abogado, de nuestro amigo, el doctor Gustavo Guillén López de Castilla. Habíamos dicho un mes, tal vez casi exactamente es un mes, que nos dio la tercera conferencia el doctor, que él es abogado en leyes, graduado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, considerada una de las mejores universidades de Latinoamérica. Sí, en su tiempo fue la primera, de repente sigue siendo la primera universidad en Latinoamérica, todavía sigue siendo, me parece. Y él tiene 3 posgrados en Derecho Civil, Comercial y Derecho Romano. Habíamos explicado que tiene también el dominio de 7 idiomas, no conocer idiomas, sino el dominio de 7 idiomas. Tiene como experiencia 10 años como catedrático en la enseñanza universitaria y academias, como también ha sido ex juez. Ahí el doctor me corrigió con mucha humildad que no ha sido juez de la Suprema Corte, pero sí ha sido juez, por eso que es juez. Y ha sido todo. Lo que pasa que a veces mi cariño se desborda y ya no sé más qué decir de usted. Y sobre todo, pues el doctor es un gran padre, un extraordinario padre. Hemos conocido a su hijo en 2 oportunidades, ha estado en casa, lo hemos tratado, como él también nos ha conocido, a los amigos de su padre. Y pues el doctor, por excelencia, es filósofo, analista, humanista. Siempre está buscando la manera como aportar, atraer, compartir su conocimiento, su sapiencia, y también tiene una dirección como codirector, me parece, de la Biblioteca Nacional. Eso también ya más o menos le pinta a ustedes que es una persona que gusta mucho leer, pero en el caso del doctor es como una recreación leer, le gusta investigar, leer, lo mismo que como sabe muchos idiomas, pues eso lo hace más ávido para la lectura. Ahora bien, antes de empezar con este tema que es lindísimo, lo escogió, ¿existe la justicia? Pareciera un tema común, porque no deja de ser común, pero si nosotros nos detenemos en ese devenir, en ese vaivén de nuestra vida, y nos damos cuenta, fijándonos en esta pregunta, ¿existe la justicia? Pues de repente lo tenemos ahí, pero muy pocas veces nos detenemos a pensar, oye, ¿verdad? ¿Existe realmente la justicia? La justicia, si es aplicada, ¿es justa? ¿O solamente es un verso, la justicia? Entonces esto lo va a expresar el doctor Gustavo Guillén. Antes de ello vamos a recitar los mantras, que es importante, y voy a dejar claro para los nuevos qué significa mantra y qué importante es para nosotros recitar los mantras. Mantras tiene mucho significado, pero su significado, digamos, más cercano es mans, se divide en 2 palabras, mans y tras. Mans, mente, tras, liberación. Entonces, cuando uno canta o invoca un mantra, está liberando su mente, ¿no? Mans, mente, tras, liberación. Entonces, cantando el mantra o invocando el mantra, uno libera su mente, pero ¿de qué la libera? De muchas ataduras, de muchos apegos, de muchos complejos, de muchos conflictos que pareciera que uno no los tiene, pero en la práctica uno sabe que sí los tiene, al margen que si uno los acepta, no. Yo con esto no estoy declarando que todos tienen problemas, no. Cada quien sabe lo que trae, lo que lleva adentro, ¿no? Pero lo cierto es que el mantra le ayuda a liberar hasta el estrés, esos apegos que a veces no lo podemos nosotros dejar porque estamos apegados y eso mismo nos hace daño. Entonces el mantra ocupa un espacio muy sutil cuando es cantado, cuando es recitado, y ayuda mucho para que el alma que somos nosotros
se conecte con la super alma o nosotros como creación nos conectemos con el creador. Entonces empezamos con los mantras y ahí le damos paso a nuestro doctor, a nuestro gran conferencista, Sir Doctor Gustavo Guillén López Castillo. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Sharavasti Deve Gauravani Prasharine Nirvishesha Sunyavadi Prakshadya Deshadarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasati Bhaktavinda Namo Mahavadandaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Name Gauratmise Namaha Namo Mahavadandaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Name Gauratmise Namaha Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Yayo Radha Mohan 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 Gurudev 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 Jai Jai Gurudev Jai Jai Gurudev 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 Jai Jai Gurudev Nitai Gaura Haribo 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 Nitai Gaura Haribo Nitai Gaura Haribo 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 Nitai Gaura Haribo Radhe 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 Ya Shiva Bhaktivedanta Swami Maharaj Ki Gran Guru Srila Radha Govinda Das Babai Maharaj Ki Shri Radha Mohan Ki todas las glorias a los Guru Ki todas las glorias a todas las mujeres del mundo Ki todas las glorias a todos los niños del mundo Ki Gaura Premanandi Sao Sangha Shaka Ki Muy buenas tardes, una vez más, les habla Gauram Prem Swami, directamente de Sudamérica, Lima, Perú, transmitiendo de Casa Sándalo, que es una expansión del Siva Sangha, se llama Gauram Mandir, Centro Piloto para Educación y Formación de la Conciencia. Hoy, como les dije, tenemos a nuestro invitado de honor, a nuestro notable conferencista, sí, doctor Gustavo Guillén López Castillo, quien nos hablará del tema ¿Existe la justicia? Doctor, por favor. Buenas tardes. El tema de hoy es el de una pregunta, antes que pensar en una afirmación, ¿no? La pregunta es, ¿existe la justicia? Vamos a tratar de responder a esa pregunta. Debemos decir que, como en todos los casos en que hemos tenido oportunidad de disertar, en este caso y sin duda pues en los futuros, ¿no? Lo que hacemos son, ante todo, aproximaciones. Nosotros no hacemos aseveraciones terminantes. ¿Por qué? Por el riesgo que ellas empeñan, ¿no? Envuelven, por un lado, dada la variedad de concepciones, ¿no? Y la necesidad de debatirlas, es decir, pensarlas y no creer que se trata de principios absolutos. Bien, dicho eso, voy a comenzar con dudas.
no voy a comenzar con respuestas, para luego tratar de responderme, como decía, provisionalmente. Fíjense, en la Grecia antigua, por ejemplo, tenemos a hombres como el historiador Tucídides. Tucídides es de la época aproximada de la juventud de Platón, el filósofo también. Hay un diálogo más o menos imaginario utilizado por Tucídides en una famosa crónica suya, que es el siguiente, y ahí voy a partir. Ese diálogo es así, o tiene esta aseveración: bien sabéis que en el orden del mundo solo se habla de derecho entre los iguales en fuerza. Bien, esta aseveración lo que está diciendo es lo siguiente, o sea, en sentido propio, no es que todos sean iguales en fuerza, sino que solamente entre ellos podrían haber derechos y deberes. Y en sentido contrario ahora, y sin remitirnos a una postura absurda, se podría siquiera sugerir que aquellos que son diferentes en fuerza no tienen los mismos derechos y no tienen las mismas obligaciones. Decía que Tucídides debe corresponder como historiador a la época más o menos de la juventud de Platón. Y Platón tenía otra postura. La postura de Platón difiere en parte. ¿Por qué? Porque Platón encuentra que la justicia es la armonía de los grupos sociales. Y la armonía de los grupos sociales supone ciertos factores, por lo menos, ciertos aspectos comunes de igualdad. ¿Cuál será la verdad? ¿La verdad de Tucídides o la verdad de Platón? La postura de Tucídides es acompañada, por la postura también, de un filósofo que es posterior a Platón, Aristóteles. Aristóteles, en su libro sobre la ética a Nicómaco y en su libro sobre la política, tiene la misma noción de Tucídides. Esta misma noción de Tucídides, entonces, decía, la tiene Aristóteles. Y si ya pasamos, a la cultura de los romanos, a la cultura de los tiempos del Imperio Romano, en sus inicios, encontramos a otro autor, encontramos a Tito Livio, que decía más o menos lo mismo, que solamente los fuertes pueden ostentar derechos también y obligaciones entre sí. Entonces nos vamos a encontrar con dos posturas. Una postura, que es aparentemente minoritaria, la de Platón, según la cual decía, encuentra que la justicia es propia dentro de la armonía de los grupos sociales, mientras que los otros autores que he mencionado, Tucídides, Aristóteles, más tarde Tito Livio, ya en Roma, difieren porque juzgan, que el derecho es una manifestación de la fuerza. Muy bien. Hasta aquí no hemos encontrado todavía una noción de justicia que vamos a examinar, y cuando la examinemos, no la vamos a examinar como norma jurídica. Nosotros la vamos a examinar como principio moral, sea donde sea. Y por eso voy a referirme a quienes tempranamente también, sin haber filosofado en la misma rigurosa forma, quizás que los anteriormente indicados, han tenido lo suyo y nos ha llegado a través de diferentes textos de Asia, los hebreos, Para los hebreos, propiamente para el mundo judeo-cristiano, la justicia es lo contrario de la opresión, lo contrario de la ofensa, Ahora, una vez escritas, según la vieja leyenda, las tablas de la ley que habría recabado Moisés, consiste la justicia en cumplir con esa ley,
y se expresa como una retribución, es decir, como dar lo que se recibe y se recibe lo que se da. A eso a veces se le llama en forma práctica la ley del talión. La palabra talión viene de la palabra tal, o sea, yo te hago o te doy tal cual me haces o me das, o viceversa tú me das tal cual yo te he dado. Plena capacidad retributiva, ¿no? A términos iguales aproximadamente. Pero está vista como medida de protección del pobre y está vista como medida de protección del débil. Sabemos que el pobre y el débil dan generalmente menos en retribución de lo que reciben. Entonces la justicia, si es vista como lo opuesto a la opresión, consiste también en el ejercicio, ¿no?, de lo que en español quizás dijéramos algo de lo que hablaremos después, aunque sea brevemente, la misericordia. La misericordia. El hombre justo entonces no es tanto el que da lo que recibe, el que recibe lo que da, ¿no?, sino que es el sabio, o sea, el bueno ante todo, ¿no? El bueno. Bien, en la idea del Deuteronomio, donde aparece esta concepción de justicia, se nos dice que no debe torcerse el derecho, no hagas acepción de personas, no aceptes regalos, pues los regalos ciegan los ojos de los sabios y pervierten la palabra de los justos. Como se ve, todavía no he intentado, ¿no?, una noción de justicia. Estoy exponiendo quehaceres intelectuales sobre lo que ésta podría ser, ¿no?, como principio moral. Voy a intentar una noción de justicia que permita que ésta no sea totalmente aérea, digamos así, que no sea totalmente abstracta, que sea un poco más, llamemos así, verificable, no superficial, pero sí más verificable, porque la justicia no puede desligarse del sentido práctico de la misma. En consecuencia, tiene que ser vivida, sentida y no meramente contada, descrita. Es la manera, creo, de demostrar su existencia, ¿no? Para ello, tenemos que, de todas maneras, así como hemos hablado de que para Platón, porque voy a tomarlo en cuenta, ¿no?, que para Platón la justicia es la armonía de los grupos sociales, ¿no?, hay una cosa que debo descartar de él. En una postura postrera de él, ¿no?, se dice que la experiencia debe o puede ser rebasada, ¿no?, por un sistema conceptual. A eso se le llama la metábasis. O sea, es ir por encima de, más allá de las bases visuales, las bases materiales de las cosas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él cree lo siguiente. Él cree que la razón puede conocer la justicia y el bien por una vía meramente especulativa, del mismo modo que conoce, dice él, la razón, los principios lógicos y los principios matemáticos. Es decir, para él, ¿no?, la concepción de justicia y del bien solamente es accesible para el hombre, como igualmente los principios lógicos y matemáticos, en una forma totalmente abstracta, ¿no? Y por tanto cree, pues, que el valor, los valores, recuérdese que estamos hablando de la posibilidad de encontrar la justicia como principio moral, ¿no? Él cree que el valor es una descripción de una situación de hecho. Es decir, ¿no?, el valor de una cosa es el describirla, nada más. Nosotros consideramos que eso es sumamente limitado. Y si en realidad contradice el resto de su filosofía,
y aunque no vamos a estudiar toda la filosofía platónica, que quizás pueda dar, digamos, materia para otra conferencia, ¿no? Nosotros vamos a sostener una cosa distinta. Mientras que Platón, como digo, para Platón el valor es una descripción de una situación de hecho, ¿no? O sea, una fórmula especulativa. Para nosotros los valores son otra cosa. Vamos a sostener esto en forma provisional para poder avanzar en nuestro discurrir, ¿no? Para nosotros los valores van a ser la medida de las actitudes. Voy a tomarlo, decía esto, provisionalmente, para poder desarrollar lo que sigue, ¿no? En forma más o menos orgánica, y si Dios quiere, ¿no? Pueda ser comprendido, ¿no? Veamos. Había dicho que para mí los valores son las medidas de las actitudes, ¿no? Y estas sin duda tienen que ver con la razón. El conocimiento tiene muchos elementos racionales. La validez del conocimiento racional se somete a determinados principios lógicos, matemáticos, de explicación, de descripción. Esto según el caso, porque toda la realidad, aunque sea un continuo, ¿no? Ostenta singularidades, o sea, es variado. Bueno, ese es algo tan trillado que no requiere mayor explicación, ¿no? Y aunque esos principios sean condición del conocimiento racional, se requiere de dos elementos para poder contrarrestar la gran debilidad humana. ¿Cuál es? La posibilidad, y por supuesto la realidad, del error. Para eso debo dividir, ¿no?, la razón en dos niveles. El primer nivel es de la razón teórica. Permítame retroceder un poco, un instante. Voy a dar una definición provisional de la razón para que se me pueda entender, pero solo de carácter provisional, ¿ya? En la razón es una facultad humana de pensar según reglas y principios que permite esta facultad inferir datos de otros datos, o sea, inferir unos datos de otros datos. Los usos de la razón son diversos. Consideramos generalmente que dos usos de razón, dos formas de razón, pero que sí, en realidad parecen combinadas, pero las cuales pueden ser relativamente separables, ¿no? El primer uso de razón a que me voy a referir es la razón teórica. La razón teórica es aquella por la cual se elimina la arbitrariedad en la valoración, ¿no? Es una fuerza o un factor. Por medio de él, decía, se elimina la arbitrariedad en la valoración. La arbitrariedad, ¿derivada de qué? ¿De qué viene la arbitrariedad? La arbitrariedad comúnmente se deriva de la imposición de una voluntad en el conocimiento de la realidad. Esta voluntad a veces haciendo presión, ¿no?, sobre los sentidos y la forma del pensar. Bien, esa es la razón teórica. Por la razón práctica se formulan principios. ¿Principios para qué? Para dirigir la conducta. Entonces pasamos, como se ve, del plano mental, ¿no?, a un plano más material. Dirigir la conducta. Por la razón práctica, decía, se formulan principios para dirigir la conducta. ¿Fundada en qué? Esta razón práctica se funda en el acuerdo de voluntades. ¿Por qué? Porque justamente el acuerdo de voluntades, el consenso,
da entre nosotros la posibilidad, ¿no?, de resolver cada caso en particular, ¿ya?, en manera consensuada, en manera acercándonos, en manera que se pueda uno acercar a, ¿no?, a la igualdad. Eso es una forma de eludir la arbitrariedad. No es la mejor, no es la única forma, ¿no?, pero es la forma más acompasada con el principio del hombre, la vida. Si nosotros no tomamos, ¿no?, el principio del hombre como base de todo, inclusive del pensar, ¿no?, y además el saber de dónde podemos venir, si ese núcleo no está en nosotros, no podríamos comprender ni que existiera razón, ni que tuviera los usos que le estoy atribuyendo. Razón teórica y razón práctica. Ahora, cada uso de la razón, es decir, bien el uso teórico, bien el uso práctico, ¿no?, puede ser óptimo, pero óptimo en función a ¿qué? En función a la meta perseguida. En ese sentido, tanto la razón práctica como la teórica deben ser finalistas, deben procurar apreciar el fin, ¿no? Entre la voluntad de una persona, aun cuando ella sea consensuada, ¿no?, y el efecto que pueda producir, tiene que haber un método, y ese método ligado a la finalidad. Seguramente entre ustedes estarán pensando, ¿no?, aquello de que no importa el método con tal de llegar al fin. Seguramente podrá hacer pregunta entre ustedes. Seguramente han escuchado también la expresión. Si alguna vez no la han pensado, simplemente la han podido escuchar, ¿no? O sea, todos los medios valen para el fin, lo cual en realidad es una exageración. No todos los medios pueden valer para el fin. Eso sería caer en la inmoralidad. No quisiera hacer en este punto, voy a detenerme un momento en una digresión sobre este particular, para poder agotar ese extremo. No quisiera ser en ese punto erudito, pero voy a hacer algunas menciones. En el siglo XVII, como en el siglo XVI, abundaban en el mundo cristiano, ¿no?, los textos de casuística moral. Bien. En uno de los textos escrito por un jesuita, repito, no quiero abundar en erudiciones, voy a detenerme en los puntos precisos, ¿no? En uno de los textos, ya, hizo el autor de este libro de casuística moral, o sea, de casos concretos, que podía el sacerdote, ¿no?, con recta razón, querer resolver para los feligreses, ¿no?, se hace mención del hecho de que una persona que estuviera presa, y en mala condición física, producto de torturas, hambrunas, en general maltratos, ¿no?, podía o tenía el derecho de fugarse. Tenía el derecho de fugarse. Bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dijo el jesuita, y aquí estoy abreviando porque la idea es mucho más larga de expresarse, ¿no?, que el fin justifica el medio. Bien. De esto se ha generalizado, ¿no?, de ese caso particular de una persona que quiere proteger su propia vida usando su natural instinto, ¿no?, y que quiere escapar del mal o de aquello que se aproxima o quiere señalarle el día de su muerte, ¿no?, como que se debe usar en todos los casos. Y entonces se repite la vieja frase desde el siglo XVII, desde ese libro de casuística, ¿no? El fin justifica los medios. Esa generalización es abusiva. Y si cabe, ya que hablamos de justicia y de que existe la justicia, es injusta. Es injusta. Hay que entender el caso particular discutido en la casuística propuesta
para poder, ¿no?, comprender el valor y utilidad de lo que estaba diciendo, que es defenderse como ser humano, ¿no?, sujeto a un estado de necesidad. Muy bien, disculparán la digresión, pero era necesaria para evitar los malos usos del pensamiento y además para dejar, en este caso, ¿no?, reivindicado, ¿no?, el concepto que ha querido decir ese religioso en ese momento. Muy bien. Había dicho que cada uso de la razón teórico-práctica puede ser óptimo en función a la meta perseguida. Pero, sin embargo, ¿no?, dadas las condiciones humanas, dadas ellas, ¿ya?, puede hablarse también de que el hombre, así como tiene acciones buenas desde el punto de vista moral, puede tener, y de hecho tiene, está demostrado a lo largo de la historia, y los ejemplos son infinitos, ¿no?, está demostrado que puede hablarse de acciones arbitrarias. Arbitrarias en el sentido de que para alcanzar sus fines, ¿no?, quien persigue esos fines impone un método o impone un curso de acción que los demás no solo no han elegido, sino que es perjudicial para todos, hasta para el propio autor. A ojos vistas, ¿no?, eso imposibilita pues el conseguir el mismo fin, o destruye el fin, en todo caso. Entonces, el hombre no deja de ser susceptible a las acciones arbitrarias. Lamentablemente el ser humano las comete. Hay que aceptarlo para poder entender de si se puede discutir, de si puede existir o no la justicia. Porque nosotros no hablaríamos en sentido interrogatorio de que existiera o no, si fuera cierto que el hombre hubiera alcanzado la perfección, en cuyo caso sus actos todos serían inconcusos e incuestionables, y nadie discutiría al ser humano como a lo largo de milenios se ha discutido y seguramente se discutirá después que este discurso termine y quizás para siempre jamás. En tal caso, sabiendo que hay acciones buenas y acciones también malas o arbitrarias, ¿no?, se puede avisorar, y aquí es cuando comenzamos a tratar, no de entrar en definición, ¿ya? Se puede avisorar que la acción es justa cuando encausa o cuando conduce racionalmente, ¿no?, a nosotros a una meta, ¿no?, y que esta meta, ¿no?, sea, si no totalmente consensuada, ¿no?, por lo menos aceptable para que el instinto de la vida pueda regocijarse en ella, ¿no? Entonces, pues el curso o método de acción tiene en ese caso que ser, o podemos calificarlo así, como apto para su fin y permite llegar a ese fin. El método y curso de acción que no llegaran a ese fin o que perjudicaran en dirección a él, ¿no?, vendrían a ser también arbitrarios, como el fin mismo quizás. Pero no ser arbitrario, que es aproximadamente o quizás equivalente a ser justo. No hay nada perfecto en este campo tampoco. Voy a repetir la frase. Pero no ser arbitrario, que es aproximadamente equivalente a ser justo, ¿qué exige? Exige igualdad de estatus cultural, que logre el concierto de voluntades, que es lo que permite calificar de justa la acción racional. Y las normas justas lograrían eliminar la arbitrariedad de los actos. Bien, esto quiere decir lo siguiente. La igualdad de estatus podría permitir el acuerdo suficiente para interpretar que un acto es justo, pero aún así no sería suficiente.
puede quizás una mayoría, imaginemos, una mayoría nacional, una mayoría de carácter local, una mayoría de tipo racial, digamos así, ¿no? Llegar a la convicción, y se ha producido infinitamente también, ¿no? Que otros grupos, unos que pueden ser minorías, u otras mayorías de otros lugares, que pudieran parecernos o pensemos que ellas son hostiles, tengan que ser inclusive no solo marginadas, sino también destruidas. Otro fenómeno más en el hombre. Puede entonces decirse, ¿no?, que basta la igualdad de estatus cultural. No basta. Se necesita una comprensión mayor que supere las diferencias culturales mismas, que correspondan todos a un solo impulso, que es el impulso básico que decía, ese impulso que aunque olvidado, poco recordado y oscuro, ¿no?, resulta ser el núcleo, ¿no?, el impulso de la vida. Solo si éste se respetara, solo si éste no sucumbiera, ¿no?, el principio de igualdad sería la base de toda armonía. Efectivamente, la igualdad es operante como base de consenso, pero eso es insuficiente. Se tiene también que tener respeto a la vida, y respeto a la vida envuelve la dignidad humana, es decir, ameritar al hombre como hombre, más allá de ideologías, ¿no?, o concepciones de carácter temporal. Lo permanente somos nosotros, y si no fuéramos permanentes, ¿serviría para algo hablar de justicia como expresión moral? Yo considero que no. Bien, como decía, las normas justas a que podemos llegar eliminando la arbitrariedad, comprendiendo a los demás, tratando de que la igualdad penetre en todos a partir del instinto de vida, ¿no?, eliminarían la arbitrariedad de los actos. Y aquí es donde entra un factor que puede ser importante. ¿Cómo comprender a los demás? A veces hablan otros idiomas. A veces han tenido un pasado distinto, contradictorio al nuestro, quizás para muchos incomprensible. La justicia entonces debe estar investida también de un elemento de buen criterio, no fácil de llegar, pero necesario: la misericordia. Si bien la palabra misericordia, ¿no?, fíjense, etimológicamente se compone de corazón mísero, ¿no? Miseria, cordis, corda, corazón. Corazón mísero. ¿En qué sentido? El mísero era concebido, esa es la palabra, ¿no? El mísero era como el hombre débil. Pero aquí, con la palabra misericordia, se refiere al hombre de corazón frágil, es decir, comprensivo. Al revés de cuando nosotros sostenemos el corazón duro, el corazón sin compasión, el corazón que no compadece, el corazón que no compadece. Entonces, abrir el corazón, dicho en forma más sencilla, menos técnica si cabe, pero mucho más necesaria que en el campo de lo técnico: misericordia. Con esa palabra, es decir, con el abrir los corazones, no en el sentido estricto de débil, al contrario, yo diría, ese es el verdadero corazón fuerte, el que comprende, ¿no? Decimos débil en el sentido de frágil, en el sentido de que da apertura, y contra el sentido del corazón de piedra, de roca, ¿no? De nada sirve tener fortaleza en el corazón, ¿no?, es decir, templanza, si el corazón a su vez no se abre para los demás. Como se ve, no se puede hablar de justicia sin hablar de moralidad, que es el procurar comprender a los demás antes que castigar inclusive.
hay que amar antes que castigar. ¿Difícil? Difícil. Fíjese, Teresa de Calcuta decía, y es una expresión que resume muchísimos libros. No digo que no se deban leer, pero con una sabiduría humana que refleja toda una larga vida de amor, ¿no? Decía ella, ¿no?, que el tiempo lo debemos utilizar para amar en vez de utilizarlo para culpar, en vez de utilizarlo para juzgar, en el sentido juzgar, ¿no?, de dirigirse o preparar el castigo para los demás. Entonces la justicia debe ser ante todo amor, más que reflexión destinada a castigar. Y ese dar, ¿no?, a otro conforme a lo que le corresponde, debe ser entibiado por la misericordia que consiste en tener ese corazón abierto, esa voluntad de amar antes que culpar. Cierto, es cierto que, ¿no?, aquellas personas que han merecido un premio deben tenerlo, y aquellas personas que no lo han merecido no deben recibirlo. Pero aún ese género de aplicaciones debe darse con el corazón abierto. Difícil, difícil. Necesario, necesario. Fundamental. De lo contrario, el instinto de vida no pasa a ser sino una frase elegante. Y ahí pasamos a otro tema. A veces el corazón abierto, el compadecerse de los demás, en medida extrema, o más bien ya diríamos sin medida si cabe la expresión, ¿no?, el ser complaciente con el abuso, con el exceso, no es dable. Y viene una pregunta. Como ven, la pregunta original del título era: ¿existe la justicia? Bueno, creo que está en parte ya respondida la pregunta. Pero ahora viene la otra pregunta. ¿Se puede tolerar la injusticia? ¿Es tolerable? ¿Se debe permitir? ¿Debe prosperar? ¿A qué tiende el hombre? ¿El hombre tiende hacia lo justo o hacia lo injusto? Pregunta muy difícil de responder, no la voy a responder. Sin embargo, tenemos la razón para acercarnos al ideal de una respuesta. Y voy a intentar la mía, ¿no? La injusticia se suele tolerar. No siempre es bueno ni aceptarlo ni hacerlo, pero se suele tolerar a base de ¿qué? De admitir las humanas contradicciones. El hombre es un ser débil. Lamentablemente cae en contradicción y en el error. No siempre, pero lamentablemente tendemos a caer. Como si en un día de lluvia, ¿no?, tenderíamos principalmente a resbalarnos, ¿no?, al no ver por dónde pisamos, al no calcular la profundidad de un charco, al usar zapatos inconvenientes, ¿no?, para el lodo y para el pantano. Pero aceptando la existencia de humanas contradicciones, pocas o muchas, ¿no?, debemos evitar, obviamente, la injusticia, aunque la tolerancia solamente debe consistir, ¿no?, en aceptar que hay humanas contradicciones y que debemos tratar de rectificarnos e ir derechamente por la vida. Quizás el sustento más universal, ¿no?, que permitiera eliminar la injusticia, aparte de la noción racional de eliminar la arbitrariedad, ¿no?, sería el respeto al hombre. ¿En qué? En su dignidad. El respeto al hombre, ¿en qué? En su vida. En el fondo, ambas cosas casi iguales. A veces la vida no cabe vivirla sin esa dignidad necesaria, sin ese respeto que nos merecemos. Ello equivale a otra cosa, en un sentido más práctico, equivale a la conservación del hombre.
Y la conservación, claro está, de su entorno, porque tampoco está autorizado a destruirlo todo, ¿no? Con tal de él supervivir, cosa que lamentablemente el hombre hace, y la hace en estos días quizás con más insistencia que en milenios pasados. Hemos oído hablar que el hombre ahora tiene más facilidad de destruirse a sí mismo, como hombre, o que destruye más rápidamente la naturaleza, los otros seres vivos, o que el medio ambiente está deteriorado y por eso soportamos cosas que llamamos los excesos del clima. Entonces ya salimos del marco estricto de la justicia aquí. No solamente es el respeto en sí al hombre, que es base para eludir la arbitrariedad, además de la razón misma, ¿no? El hombre necesita fe. Una fe no solo en sí mismo, que es una fe pequeña, sino una fe más grande, una fe más fuerte, una fe que nos englobe, una fe que nos conduzca por ese respeto. Entonces, ¿qué requerimos para que la justicia se haga? Hemos dicho que se puede tolerar la injusticia, pero solo en el sentido de las contradicciones del hombre, que son las que producen sus contrariedades en la vida, y a lo largo de la historia, a veces su propia destrucción, aunque esta hasta ahora haya sido parcial, pero no menor. Parcial, pero no menor. Nosotros creemos, y aquí lo decía, no quien lo habla, por supuesto, ¿no? Y aquí lo decía el filósofo francés Blaise Pascal, ¿no? Él decía algo así, ¿no? La justicia sin la fuerza como elemento de su aplicación, la justicia sin la fuerza es impotencia. Y la fuerza sin justicia es arbitrariedad. Quiere decir entonces que para hacer justicia tenemos que ser fuertes. No quiere decir que toda la fuerza sea justa. Si la justicia está orientada por la razón, en el camino del respeto al hombre, de su dignidad, del respeto a la vida y de su ambiente, entonces es un principio moral entero y no meramente reducido a los libros de filosofía, sino aplicable y del dominio general. Y por fin de la comprensión, y quizás un día la palabra injusticia se pueda eliminar. Quizás, por ahora no, definitivamente el hombre no está en esa condición. ¿Será el hombre igual por siempre? Hasta ahora no demuestra haber cambiado mucho. Pareciera que ese no sería su camino. Bueno, vamos a tener paciencia y ver cómo mejorar. Pero entre tanto, debemos sostener, y vamos a sostener con Pascal en este caso, que la justicia necesita de la fuerza, pero la fuerza de la razón, la fuerza del buen sentido, la fuerza de la moral, que es la única sabiduría que existe, y de esa fe que es tan necesaria en él. Y si la justicia necesita esas fuerzas, ¿no? Al revés, ¿qué necesita, no, la fuerza de la justicia? En realidad, nada, ¿no? Justamente al revés. De tal manera que la fuerza sin la justicia, decía, es la arbitrariedad. ¿No es acaso lo que queremos eliminar? ¿No es acaso que quisiéramos eliminar la injusticia? ¿Podemos respondernos la pregunta fundamental del título ahora? ¿Existe la injusticia? Sí, existe la injusticia. ¿Debemos tolerarla? Sí, pero solamente sobre la base de la contradicción. Es decir, sobre la base de asumir la contrariedad o las contradicciones humanas, ¿no? Asumir no quiere decir aceptarlas integralmente. Quiere decir entenderlas y ver la forma de su eliminación. ¿Debemos aspirar a qué entonces? ¿A la injusticia para tolerarla o a la justicia para requerirla?
debemos aspirar a la justicia. Sin ella no hay respeto, y al mismo tiempo sin respeto no hay justicia. No hay vida sana si no hay dignidad. Nada seremos, ¿no?, sin dignidad, sin respeto y sin fe. No hagamos de la justicia un término vano. Eliminemos la injusticia con todos nuestros medios. Acompañemos a la justicia con esa fuerza que decía. De tal manera que vamos a lograr dar un paso. No será el terminante, no será el paso final, pero será un paso útil entre nosotros que habrá de hacer resaltar y exaltar el principio de la vida, que es el fundamental y que es el que quisiera yo acá sostener. Gracias. Doctor, como siempre, nos ha dado más que una cátedra, con mucha sabiduría, sin querer ahondar en la sabiduría, pues es inevitable que el doctor aplique la sabiduría, porque es necesaria y es oportuna. Ese título ya en sí mismo nos decía que iba a ser muy interesante la conferencia si existe la justicia. He escuchado atentamente al doctor citar muchos puntos, desde la ley del talión, como también el pensamiento de Platón, de Aristóteles, ¿la ley de Mileto? No, a él no lo citó, a Tito. ¿Cómo se llama el primero? No, mencioné a Tucídides. A Tucídides. Tito Livio. Tito Livio, el romano. Entonces, en verdad, estos puntos son muy importantes y yo no me quisiera extender más de lo debido, pero entiendo que sí existe la justicia y debe existir, sí existe y debe existir la justicia. Y como dice el doctor Pascal, ¿cierto? Pascal, sí. Pascal, que toma en cuenta lo dicho antes por Aristóteles, ¿puede ser? No, Aristóteles habló acerca de la armonía, ¿no? ¿Quién era el que habló acerca de la fuerza también? No, Platón habló de la armonía. Armonía. ¿No? Y habló de la fuerza en ese entonces, ¿quién? No, Pascal. El derecho es de los fuertes, Tucídides y Aristóteles. Eso. Entonces, cierto es que cuando yo escuché al doctor de hablar con respecto a la fuerza, me vino a la mente, al corazón, el tema de la firmeza. Por eso que digo, debe haber justicia, y sí hay justicia, pero en base a la firmeza, como sinónimo, si le queremos poner de fuerza, a también colocar límites, porque es importante colocar límites en nuestra formación y en nuestro andar y en nuestro devenir en este mundo, límites, y sobre todo eso debe ser acompañado del amor, por no decir la misericordia. O sea, la misericordia como el buen juicio, el juicio noble. La ley de talión dice, no, ojo por ojo, diente por diente, con esta vara que mide serás medido. Eso, en cierto punto, yo desde que escuché esos pensamientos de muy joven, me revelaba ante ello. Dice, ojo por ojo, diente por diente. Con la misma vara que mide serás medido. Les cuento algo rápido. Yo estaba en el primer ciclo de psicología y eran 2 semanas para que se dé la fiesta de cachimbos. Y yo estaba muy embelecido, que quería ir a la fiesta, pero sobre todo quería ir con algo en particular. Que en ese entonces salió una moda, unas casacas térmicas bonitas, que podía uno sacarle las mangas y lo hacía chaleco. Era que todo el mundo tenía, digamos, por lo menos en mi barrio, casi la mayoría tenía, y yo quería tenerlo. Pero hay una cosa, que yo quería tenerlo no entendiendo la realidad de mi padre, ya que yo vengo de un hogar de 10 hermanos. Entonces ya un hogar de 10 hermanos,
Cuando yo estaba en la universidad, éramos 5 en la universidad, que mi padre pagaba matrícula y pensiones a los 5, más la vestimenta, más los alimentos para todos. Entonces yo recuerdo muy bien por mi avidez, por mi juventud, mi loquerío, que no tomaba en cuenta eso. Yo quería la casaca y la casaca. Yo más veía que muchos amigos la tenían, pero yo no miraba mi situación, que yo venía de un hogar de 10 hermanos y era de repente más que un lujo, pues, ¿no? Darnos la casaca está de moda. Pero finalmente mi padre me la compró. Me la compró y me fui, como era como ese día fue muy caluroso, algo así, muy caliente. Entonces me saqué las mangas, me fui con chaleco. Pero yo bien empavonado con mi chaleco, con mi casaca, ese chaleco, yo me creía pues a ver, ¿qué me creía yo? Un Sylvester Stallone, un Clint Eastwood, así, ¿no? Entonces me sentía así como el único, ¿no? Y en el devenir de la fiesta, entre que va bailando y a una cierta hora me salgo. En ese entonces, le hablo muchos años atrás, 17 años de edad, andaba mareadito. Y le dije a mi grupo, alcancé a decirle a un par de mi grupo, vamos ya, eran como la 1 o 2 de la mañana, vamos ya. Y yo estaba mareado y me salí de la fiesta. Y me acuerdo que me agarré unos fierros ahí, una reja de la Facultad de Psicología, y me acuerdo que me sostuve ahí porque estaba muy mareado y no pude más, porque yo recuerdo que muy bien que a la hora que yo hacía fuerza, más débil me ponía. Mientras más fuerza, más débil me ponía. Entonces lo único que tenía es soltarme de las rejas y me dejé caer en la vereda, en la acera. De ahí yo solito me arrastré a un jardín, ahí había un jardín. Pero no bastó con eso, como estaba en el jardín de la universidad, de la facultad, me crucé la pista, yo no sé cómo, apenas miraba, me crucé la pista como gateando y me fui al otro jardín para que no me vean que estaba en el jardín ahí tirado. Y el hecho es que, voy por allá, el hecho es que en un momento dado alguien me dice, sácate la casaca. Y a esa hora ya había el sereno, qué sé yo, y hacía frío y había como una cierta garúa. Entonces yo en mi poca conciencia decía, no, déjame, tengo frío. No, sácatela. No. Y me la comenzaron a abrir. No, deja ahí. Y en la medida que hacía fuerza, más débil me ponía. Entonces al final, ¿qué hice? Estiré el brazo para que me la saque y me doblé un poquito para que saque la otra. Y se fue, con tal que me dejaran tranquilo. Al rato vienen mis amigos y se armó todo un problema ahí, ¿no? Me encontraron sin la casaca. El hecho es que mis amigos se asustaron, con otros amigos más de la universidad me llevaron al laboratorio de biología y ahí me extendieron en las mesas y me taparon con una sábana. Mis amigos regresaron a casa, todos bien por mi barrio, y uno que toca la puerta diciendo que Gora estaba ahí en la universidad y le había pasado algo. Nada más, y salieron corriendo porque estaban asustados. El hecho que mi padre le da los gastos para los taxis a mis 2 hermanos y que me vayan a ver. Claro. Y cuento a mis hermanos que cuando llega a la facultad de psicología, ¿dónde está tu hermano? No, sí, mi hermano está. Sí, está en biología, en el laboratorio de biología. Y cuando entran mis hermanos a biología, vieron pues las mesas y me vieron a mí, pero antes de verme, vieron una persona extendida y tapada, dijo, este es tu hermano. Y tapada con una sábana blanca, entonces ellos me dan por muerto. Y pensaba que mis amigos apenas tocó la puerta y estaban de miedo y no sabían qué decir que yo había muerto. El hecho es que estaba vivo. El hecho es que llegué a la casa y muy mal. Voy a descansar todo. Y el domingo mi padre me comienza a llamar. Yo estaba ahí apenas, que podía con mí mismo. Y mis hermanos, levántate que mi papá te está llamando. Y apenas me levanté, me bañé y mi padre me dice, vamos a comprar. Ya, entonces nos vamos al centro de Lima. Me acuerdo, y yo ya me sentía mal. No, por otro lado. Yo ya me sentía mal. Entonces yo digo, bajemos acá. Y me acuerdo muy bien que era la avenida Bancay,
la avenida Bancael con Marcasolo. ¿Se acuerdan de ese lugar, no? Sí, Marcasolo. claro, claro. Marcasolo porque uno podía comprar las cosas, uno colocando el precio. Por eso se llama Marcasolo, que tú puedes poner tu precio. Era un lugar donde había de las tiendas normales y ambulantes afuera. Ese lugar era conocido como Marcasolo. Entonces yo me acuerdo que bajé ahí y me puse a arrojar. Dije, papá, bueno. Y yo me acuerdo, voy a todo esto, que mi padre me sujetó por atrás, me puso una mano en mi frente y la otra mano me puso en el pecho. Ni por haberme sacado la mejor nota, ni por haber ingresado a la universidad, ni en todos mis cumpleaños, ni en Navidad, mi padre hizo eso alguna vez. Pero esta vez me estaba colocando una mano en la frente y otra mano acá en el pecho. Y ahí me sostuvo. Ahí no termina. Me llevó a comer a donde unos pacientes que tenía que vendían comida. Comimos, no le querían cobrar. Mi papá, no, si no, no creas que yo vengo para que no me cobres. No, toma. Y de ahí me dice, vamos al compadre Goyo, me acuerdo. Yo lo decía, yo estaba en falta. Yo sabía que estaba en falta. Y a todo lo que insistí para que me compren esa casaca y me la robaron, o sea, no lo podía ni mirar mi padre. Y me dice, vamos donde el compadre Goyo. Y fuimos, y yo recuerdo muy bien que ese día, mi padre me hizo que yo me escogiera un pantalón jean y una camisa. Yo no entendía nada. Yo decía, no, porque yo sé que después de esto viene un castigo, viene una corrección. Y ya, por otra cosa, menores, me ha sabido castigar mi padre, me ha sabido llamar la atención, pero acá no me decía nada en el camino, durante el camino, cuando bajamos, cuando me pasó eso de arrojar, comer, fuimos a comprar y encima me compra, me premia. Yo me quedé loco y nunca me dijo nada hasta el día de su muerte, hasta el día que se fue a este mundo. Simplemente me regaló un jean que yo escogiera, muy lindo, una buena camisa y me dejó un dinero, porque él ya se iba a ver a la abuela, me dejó un dinero para el pasaje de regreso y la propina que siempre me da el domingo, pero ahí me dio para mis hermanos y para mi mamá. Pero no me dijo ni A ni B el tema. Nunca. Eso lo conté yo, me acuerdo, en una terapia familiar, una vez, hace más de 10 años. A ver si 10 años, puede ser. 8 años. Y lo cierto es que la moraleja o la enseñanza que saqué, que para mí fue la mejor corrección, el no castigarme, el no corregirme, sino premiarme, que en el mismo sentido era una corrección, un castigo. Como yo decía, que esto yo no me lo merezco. Ante lo que ha pasado, ante lo que he hecho, ante lo que no se ha suscitado, ante la zozobra que os he puesto toda mi familia, encima premiado. Entonces, todo esto lo llevo hasta el día de hoy como un gran peso, como una gran enseñanza. Entonces, a esto voy. Hay, como dijo el doctor, hay maneras de castigar y miles de maneras de aplicar la justicia. Y noblemente se dice que uno debe tener siempre en consideración la misericordia, porque muchas veces enseña más. Muchas veces enseña más. Pero también, aplicando la justicia, tiene que haber límites y firmeza. Firmeza como sinónimo de amor. No solamente sinónimo de fuerza, de poder, sino de amor. Porque si somos muy blandos, la justicia se puede malentender, o la corrección, ¿no, doctor? Se puede malentender, o se puede mal usar, o mal utilizar. Este mundo, en cualquier país donde vamos a ir, donde estemos, hay reglas y regulaciones que tenemos que respetar, al margen que si nos gusta o no. No podemos transgredir la ley, porque para eso hay una justicia, hay un orden, ¿no? Si nosotros no tenemos mucho el orden, pues para eso hay leyes que nos ayudan a siempre mantener el punto medio, el equilibrio, el orden, ¿no? A veces los castigos son desproporcionales, a veces son castigos nacidos del hígado, o a veces son castigos jalados de los pelos. Y a eso se dice, no, por eso que no hay justicia, dice, ¿no? Cuando es de esa manera.
Cuando dice esa manera, o cuando el doctor citaba, ¿no? Cuidando con los conceptos que estaba leyendo, que uno no debe permitir regalos para no viciar o confundir la mente del sabio cuando tiene que deliberar, cuando tiene que aplicar la justicia, cuando tiene que ser justo sobre los hechos, sobre lo sucedido. Y ser equitativo también. A veces con un regalo la balanza se va por un lado, sutilmente. No, sin ningún compromiso, simplemente por favor acepta el regalo, pero eso en sí mismo está dándole un peso a la balanza. Entonces, yo pienso que lo que aplica la justicia, para eso estudiaron, para eso se prepararon, para eso están convocados, para eso han sido puestos en estos lugares. Su ética, como dice el doctor, su ética moral, la ética que es sinónimo de moral, debe estar muy en alto. Debe estar muy en alto. Y debe ser siempre ejercitada. Siempre debe ser atendida y siempre debe estar en el recuerdo, no en el olvido. Porque ese es el punto medio para poder aplicar la justicia, a pesar de las evidencias. Porque las evidencias nos pueden decir, ajá, ok, usted va a ser castigado, aparentemente. Pero pareciera que de repente, por mi estado de ánimo, muchas veces, por los estados que vengo pasando, de repente confundo y no quiero investigar más y tomo como sanción a la evidencia que se ve a simple ojo. Pero hay cosas muy sutiles que también corren. Como dice, ¿no? Mucha agua siempre corre debajo del puente. Pero a veces no queremos tomar en cuenta, porque tomar en cuenta eso quiere decir trabajar más. Hoy en día no se quiere trabajar mucho, solamente se quiere deliberar rápidamente. Y es ahondar más, o de repente extender más el caso. Pero el hecho es que si vamos a aplicar la justicia, pues en sí mismo es aplicar un equilibrio, buscar un poco de armonía, manejar la fuerza como sinónimo de firmeza, manejar la misericordia como sinónimo de amor y ser sobre todo pues muy letrado, muy leído, muy estudiado, y para que nos dé esa categoría de sabio y poder mantener ese equilibrio en la balanza. Por algo la simbología del derecho es la balanza, ¿no? Y la mujer, va a ser una mujer que tiene un antifaz o un pañuelo ahí tapándose los ojos, ¿no? Para que no se vaya, una venda, para que no se vaya ni para el uno ni para el otro. Así es. ¿Cierto? Para que no haya favoritismos. Y lo que decía también el doctor para terminar, el tema este de los medios justifican el fin, algo así es. No, el fin justifica los medios, ¿no? Sí, la expresión conocida. Sí, esta conocida, el fin justifica los medios, y ya saben ustedes, sin decir mucho, quiénes son los que han utilizado ese concepto, ¿no? ¿No? Los fines justifican los medios, ¿no? Doctor, ese es el, ¿no? El fin justifica los medios. El fin justifica los medios. Ustedes ya saben muy bien qué grupos han utilizado ese concepto y hasta ahora lo utilizan para justificar. Una cosa chiquita, porque yo estuve ahí apoyando por la gracia de la esposa de Andrade, Anita Andrade. Yo estuve apoyándolo a los damnificados que quedaron del atentado de Tarata. Y yo estuve yendo por meses a la clínica esta de Holden, la adventista que queda ahí en Miraflores. Ahí estuve atendiendo en la parte psicológica a todos los que quedaron vivos, los que fueron atentados del atentado ese de Tarata, ¿no? Pero se decía de ese entonces, ¿no? El fin justifica los medios. O sea, por querer, qué sé yo, llamar la atención, atentar, matar a una cierta persona, no importaba todos los que puedan morir en el camino. Y con eso justificaban todo. Yo me acuerdo que atendía a la familia Manucci. Me acuerdo muy bien a la familia, a las hijas del señor Manucci, los atendía ahí. Ellos vivían en Tarata y estaban esa tarde-noche en Tarata cuando explotó ese coche bomba. Yo me acuerdo de esa época, escucho esta palabrita muy mal manejada, de que el fin justifica los medios. Y así pues se cubre la maldad. Así es. Con estas palabras me quiero, doctor, para terminar, para despedirnos. Sí. Bueno, tras lo dicho,
Creo que nuestro deber es tratar de acercarnos cada día más, ¿no?, a la voluntad. Primero, ¿no?, de respetar la vida, de respetar la dignidad. Si nosotros mantenemos ese respeto, ¿no?, nos vamos a olvidar de aseverar sobre los demás. Es decir, vamos a tener esa debilidad que en realidad es fuerza, consistente en procurar comprender a los demás, abrir nuestro corazón, pero tratar de eliminar la arbitrariedad con la debida firmeza. ¿Equilibrio difícil? Sí. ¿Requiere toda una vida de experiencia? Sí. Entonces, la franqueza de una vida va a permitir acercarnos mucho al ideal, ¿no? Yo creo que vale la pena vivirla, si vamos a vivirla así. Gracias. Muchas gracias por todo, gracias por su presencia y participación. Un abrazo de corazón.